Hola a todos, soy Estefanía Cárcel, psicóloga en Calma al Mar, Centro de Psicología, y en esta ocasión vengo a hablarte del trastorno de pánico con agorafobia. Voy a compartirte el PowerPoint, que es con el que vamos a trabajar hoy. Aquí está. Te voy a hablar específicamente sobre cómo se llega a crear un trastorno de pánico con agorafobia. Vamos a comenzar. Un ataque de pánico es una aparición súbita de una ansiedad intensa y persistente que aparece con una serie de síntomas muy desagradables. Es decir, ante una situación estresante o en un momento de la vida de una persona en la que ha tenido que pasar por situaciones complicadas o que quizás esas situaciones ya quedaron en el pasado, pero actualmente las sigue recordando, sigue teniendo algunos coletazos de estrés, puede aparecer en un momento dado un ataque de pánico espontáneo. Esto lo que quiere decir es que es posible que una persona esté tranquilamente en el sofá de su casa viendo la televisión y que de repente empiece a notar esa serie de síntomas desagradables que conforman el ataque de pánico. Estos síntomas van desde el mareo, la taquicardia, los sudores, la sensación de falta de aire, eso que dicen que me ahogo, no puedo respirar, sienten cosquilleos, temblores en las piernas, en las manos y sobre todo muchísimo miedo. En el momento en que aparece un ataque de pánico de estas características, la persona tiene miedo de que le esté dando un infarto, de que se vaya a desmayar, de que pueda incluso llegar a morir en ese momento. ¿Por qué se tiene tanto miedo? Porque realmente la persona estaba tranquilamente en su casa o estaba tranquilamente cenando en un restaurante o estaba paseando por la calle y sin venir a cuento, de repente empieza a notar todas esas cosas. La sensación física es como si estuvierais por la calle y de repente alguien os saca una navaja y quiere atracaros. Vuestro cuerpo en ese momento empezaría a activarse, empezaría a sentir mucha ansiedad porque realmente hay un peligro delante de vosotros. La ansiedad aparece cuando hay un peligro y nos ayuda a defendernos o a salir corriendo. En el caso del ataque de pánico, ¿no? en este caso concreto, la persona siente físicamente lo mismo que sentiría si hubiera una persona atracándola. Imaginaos que estáis tranquilamente y de repente empezáis a sentiros así. ¿Qué ocurre? Que la persona se asusta y empieza a preguntarse por qué nota eso, qué es lo que está ocurriendo para sentir todo eso, por qué el corazón le va tan rápido, por qué tiembla de esa manera, por qué siente tanto mareo. Entonces la persona lo que hace es interpretar esa sintomatología pues de la forma más lógica posible y como no encuentro otra explicación, puede llegar a pensar que le está dando un infarto al corazón, que le va a dar un ictus, que se va a desmayar, es decir, que algo malo está ocurriendo, ¿vale? Entonces, aparece un primer ataque de pánico espontáneo, la persona no le encuentra explicación y empieza a desarrollar un miedo a que eso se vuelva a repetir, ¿vale? Después es preciso hablar de lo que es la agorafobia. La agorafobia es tener miedo a encontrarse en situaciones en las que pueda resultar difícil o embarazoso salir de ellas en el caso de que aparezca un ataque de pánico. La agorafobia no es tener miedo a espacios abiertos. Los espacios abiertos pueden ser una de tantas situaciones en las que un agorafóbico puede sentir miedo, pero no es tanto porque sea un espacio abierto, sino por ser un lugar en el que puede aparecer un ataque de pánico espontáneo, como la primera vez, y por lo tanto, si aparece ese ataque de pánico, la persona se vería obligada a irse de allí rápidamente, a ponerse a salvo. Y si ese ataque de pánico ocurre en una situación agorafóbica, la persona se sentiría avergonzada porque la gente empezaría a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O tendría que salir corriendo para sentirse mejor, ¿vale? Por lo tanto, la agorafobia es miedo a que te dé un ataque de pánico en situaciones en las que pueda resultar difícil, técnicamente hablando, salir de ellas o que pueda resultar embarazoso o avergonzante el hecho de tener que salir de allí. Por ejemplo, si tú estás cenando en un restaurante con un montón de amigos y de repente empiezas a notar que esa ansiedad aparece de una forma muy intensa y de repente lo que vas a tener necesidad es de salir de esa situación para ver si te encuentras mejor. Entonces tendrás que levantarte de la mesa, tendrás que ir al baño a echarte agua para ver si te despejas, tendrás que salir del restaurante o incluso puedes tener que decirle a tus amigos que te vas a casa porque no te encuentras bien.
Esa situación incómoda puede resultarle muy embarazosa a la persona que va a sufrir o que es posible que sufra el ataque de pánico. Por ejemplo, un concierto en una plaza de toros abarrotada de gente. Imagínate que estás en ese concierto y que de repente aparece el ataque de pánico. La persona puede sentirse abrumada porque pensará, bueno, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Si estás en la plaza de toros, abajo del todo, con toda la gente, y tienes que atravesar metros y metros de gente abarrotada para poder salir de esa situación, pues la persona se va a agobiar muchísimo. Entonces, la agorafobia es miedo a estar en situaciones, como te digo, complicadas. Si a ti te da un ataque de pánico y estás en una situación de la que no puedes salir, pues entonces vas a tener miedo de enfrentarte a esa situación. También son en cualquier medio de transporte, en un tren. ¿Por qué le da miedo a la gente agorafóbica subir a un tren? Porque no pueden parar el tren cuando quieren para poder bajarse si les da un ataque de pánico. Conducir por autovía. Esto es muy común también. ¿Por qué? Porque cuando estás en una autovía no puedes echar marcha atrás ni te puedes desviar cuando tú quieres, sino que tienes que esperar a que haya una salida o a que haya un cambio de sentido. No tienes el control de la situación. Por lo tanto, la persona cree que si le da un ataque de pánico en el coche mientras conduce por la autovía, no va a tener modo de parar el coche cuando quiera para intentar relajarse y, por lo tanto, le dará miedo empezar a conducir por un lugar así. Lo mismo cuando estás en una cola en el supermercado. La persona empieza a tenerle miedo a esa situación porque si hay 10 personas delante y le empieza a dar un ataque de pánico, va a sentir una gran necesidad de irse de esa situación y por lo tanto, obviamente puedes coger e irte, pero te quedarás sin la compra, tendrás que dejarlo todo arrinconado, hacer como que tienes prisa, o sea, va a ser una situación complicada para la persona. Cenar o comer en un restaurante lo mismo, la persona se puede sentir encerrada, se puede sentir observada y por lo tanto comenzará a ser una situación complicada. Reuniones de trabajo lo mismo, hay reuniones en las que no te puedes coger, levantar e irte sin más, tendrás que dar una explicación. Por lo tanto, las personas que han sufrido ataques de pánico previamente van a empezar a temer tener reuniones de trabajo porque van a pensar, si de repente me entra la ansiedad y tengo un ataque de pánico, a ver cómo salgo de aquí. Conciertos, centros comerciales, ir al cine, la situación es la misma, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crea un trastorno de pánico con agorafobia? Hemos dicho lo que es el ataque de pánico, hemos dicho lo que es la agorafobia y por lo tanto el proceso sería el siguiente. Aparece un primer ataque de pánico espontáneo. Tú estás tranquilamente en tu casa viendo la tele y de repente lo sientes. Tú estás tranquilamente por la calle paseando y de repente lo sientes. Estás en un centro comercial en el que siempre te has sentido bien, nunca ha habido ningún problema, pero de repente tienes un ataque de pánico, ¿vale? Tienes ese ataque de pánico, te asustas muchísimo y obviamente te da miedo que te vuelva a ocurrir. No sabes lo que te está pasando y te da miedo volver a sentir algo así, porque es una sensación súper, súper desagradable y realmente crees que te está pasando algo muy grave. La persona continúa haciendo vida normal, pero comienza a estar muy pendiente de sus sensaciones físicas. Me noto ansiedad, el corazón me va bien, siento mareo, no lo siento. La persona comienza a vivir muy pendiente de si va a haber o no va a haber un ataque de pánico. Y estar pendiente significa voy a fijarme en mi corazón cómo va, voy a fijarme en cómo me levanto, a ver cómo me encuentro, ¿vale? Entonces, el estar tan pendiente de esas sensaciones físicas va incluso a facilitar que aparezca un ataque de pánico. La persona detecta que empieza a sentir miedo al exponerse a situaciones agorafóbicas. ¿Por qué empieza a sentir miedo? Porque está tan pendiente de sus sensaciones físicas, está tan pendiente de volver a tener un ataque de pánico que piensa, bueno, hoy tengo que ir al Corte Inglés, tengo que ir a la última planta del centro comercial. Si me da un ataque de pánico, voy a tener que bajar muy rápido 6 o 7 plantas hasta llegar a la calle y para mí va a ser muy desagradable, se me va a hacer muy largo, incluso va a haber gente que se va a dar cuenta de que me pasa algo y voy a tener que dar explicaciones, ¿vale? Por lo tanto, empieza a tener miedo a ir al centro comercial por si tiene un ataque de pánico y ocurre todo lo que te acabo de decir. Estas personas, para evitar, entre comillas, tener nuevos ataques de pánico, van a comenzar a no ir a las situaciones agorafóbicas. Como les da miedo tener un ataque de pánico y pasarlo mal, y saben que si van a un centro comercial y lo tienen, también lo van a pasar mal, empiezan a no ir. Dejan de conducir por autovías, dejan de coger transporte público, dejan de ir a centros comerciales, dejan de ir a reuniones con amigos, no van a restaurantes, no van al cine, ¿vale? ¿Y por qué empiezan a hacer eso? Porque les da miedo ir a ese tipo de sitios
o si tienen un ataque de pánico, porque les da mucho miedo sus ataques de pánico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuanto más evitan sentir ansiedad, más ansiedad se tiene. ¿Y por qué es esto? Por lo siguiente, el trastorno de pánico con agorafobia se forma de la siguiente manera. Ante una serie de estímulos internos, como pueden ser pensamientos negativos de si voy a un restaurante me va a dar un ataque de pánico, o ante estímulos externos de estar en un sitio con mucha gente, se produce una respuesta cognitiva. Es decir, hay una serie de pensamientos negativos que aparecen en la persona como me va a dar el ataque de pánico, no voy a poder salir de aquí, todos se van a dar cuenta, van a pensar que no estoy bien, van a llamar a una ambulancia, voy a hacer el ridículo, ¿vale? O sea, ante una serie de situaciones se crean una serie de pensamientos negativos que van a generar una respuesta fisiológica. Al yo pensar en un restaurante que me va a dar un ataque de pánico, mi cuerpo va a empezar a actuar. Como a mí me da miedo que me dé un ataque de pánico, ese miedo va a activar los síntomas fisiológicos de la ansiedad. Vas a empezar a tener taquicardia, vas a empezar a sentirte nervioso, vas a empezar a sentir temblores y por lo tanto esa respuesta fisiológica que parte de tu miedo a tener un ataque de pánico va a generar más miedo. Tú tienes miedo a sentir ansiedad, ese miedo te provoca la ansiedad y al tú sentir esa ansiedad empiezas a tener más miedo y empiezas a pensar, sabía que me iba a pasar, ¿quién me manda a mí venir aquí? Me tendría que haber quedado en mi casa, otra vez igual, nunca se me van a pasar los ataques de pánico, nunca voy a estar bien, ¿vale? Entonces se juntan ahí una serie de pensamientos negativos con una serie de respuestas fisiológicas de ansiedad, de síntomas de ansiedad, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la persona? Escapa de la situación. Si eso le ocurre en una cena, en un restaurante, lo que va a decir es, pues me voy al baño a lavarme la cara, eso ya es un escape. O me voy fuera que me dé el aire, eso ya es un escape. Y el escape rey sería, dejo la cena a medias y me voy a mi casa. ¿Qué ocurrirá la próxima vez? Que no escapará del restaurante porque directamente evitará ir al restaurante. Le dará miedo que vuelva a pasar eso y por lo tanto ya nunca más va a ir a un restaurante a cenar. La decisión de escapar de la situación o de evitarla le va a generar un alivio a corto plazo. Se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque se va a quitar de encima el problema. Si no voy al restaurante no voy a sentir el ataque de pánico. Pero ¿qué es lo que ocurre a largo plazo? Que si no te enfrentas a ese tipo de situaciones, si no enfrentas la ansiedad, lo que va a ocurrir es que va a haber un mantenimiento del problema. No se va a superar el problema. Por lo tanto, el trastorno de pánico con agorafobia aparece, para resumir, ante un primer ataque de pánico que genera mucho miedo en la persona. Los ataques de pánico pueden empezar a repetirse en situaciones agorafóbicas, en situaciones de las que es difícil escapar si tienes un ataque de pánico. Por lo tanto, la persona lo que hace es, como el ataque de pánico le da tanto miedo, empieza a evitar ir a sitios o enfrentarse a situaciones en las que cree que fácilmente puede presentarse el ataque de pánico. Entonces empieza a evitar o empieza a escapar de esas situaciones agorafóbicas y cuanto más escapa, más se mantiene el problema. Hay un alivio a corto plazo, pero a largo plazo el problema se mantiene, ¿vale? Así que de esta manera se produce la situación. De esta manera, ante un primer ataque de pánico, podemos llegar a desarrollar un trastorno de ansiedad que se llama trastorno de pánico con agorafobia, ¿vale? Bueno, espero habértelo explicado bien, que lo hayas entendido, y si tienes cualquier duda, pues ponte en contacto conmigo, estaré encantada de resolverlas. Puedes escribirme a info@miconsulta.es, a la atención de Estefanía Cárcel, y si tienes alguna duda ya te digo, estaré encantada de resolvértela, ¿vale? Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos próximamente. Voy a dejar de compartir, así me veis mejor. Nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Un beso muy fuerte. Chao.